¿Te gustaría poder conseguir en tu propia casa fotografías con un resultado de estudio y con un presupuesto mínimo? ¿Qué pasa, chiquetes? Hace unos meses uno de los suscriptores me preguntó cómo podía conseguir una iluminación de estudio en su propia casa. Bien, uno de los principales problemas de conseguir este tipo de iluminación es que si optas por montar un estudio en casa, vas a pegarle una patada a tu cartera que acojona bastante. Uno de los principales pecados que cometemos los fotógrafos, sobre todo en nuestros comienzos, es pensar que mientras más cacharritos tengamos, mejor van a ser nuestras fotografías. Y una de las cosas más importantes y más obvias que he aprendido sobre la fotografía en todo este tiempo es que, como indica el nombre, la fotografía es pintar con luz. Por tanto, si nosotros aprendemos a controlar esa luz, podemos conseguir fotografías con unos resultados impresionantes sin necesidad de tener un equipo impresionante. Así que hoy en este vídeo voy a enseñar una serie de ejemplos para que todos podáis usar uno de los elementos más importantes que podemos tener en nuestra casa en cuanto a luz se refiere. Y es esto, una simple ventana. Si alguno de vosotros controla sobre equipos de iluminación o ha visitado algún estudio fotográfico, os habréis dado cuenta de que la mayoría de las veces los elementos que se usan para controlar la luz son los llamados softboxes. Las cajas de luz. Estos elementos principalmente lo que hacen, aparte de difuminar la luz, es aumentar el tamaño aparente de la luz. Es decir, la relación de tamaño entre la fuente de luz y el objeto que ilumina. Mientras más grande sea esa fuente de luz respecto al objeto que está iluminando, más suave serán las sombras. Es por eso por lo que se usan este tipo de elementos. Pero claro, si nosotros nos fijamos en una ventana, nos daremos cuenta de que el tamaño de esa ventana es incluso mucho más grande que cualquier tipo de softbox que nosotros podamos adquirir por un bajo presupuesto. Por tanto, lo que tenemos en casa es precisamente una caja de luz o un softbox enorme con toda la intensidad que nosotros queramos dependiendo del momento del día en el que nosotros aprovechemos esa luz y lo más importante, gratis. Por tanto, si nosotros aprendemos a controlar este tipo de luz, podemos conseguir ese mismo tipo de fotografía que se consigue en un estudio. Bien, pues después de todo esto, lo primero que vamos a tener que tener en cuenta son las características de la luz de ventana. Normalmente esto va a depender sobre todo del tipo de habitación en el que nosotros nos encontremos y el tamaño de esa ventana. La primera característica salta a la vista y es el hecho de que es una luz muy suave. Es decir, la transición que hay entre luz y sombra es difusa. Pero eso no quiere decir que no haya sombra. De hecho, la luz de ventana es una luz con bastante contraste. Sobre todo porque en la mayoría de los casos es una única fuente de luz. Y por tanto, dependiendo de la orientación que nosotros tengamos hacia esa fuente de luz, tendremos una zona iluminada y otra zona con sombra. En este caso, mi lado opuesto a la luz está bastante iluminado y es precisamente porque estoy usando un reflector. Este es uno de los elementos más útiles que vosotros podéis tener en vuestro inventario como fotógrafo. Este en concreto es llamado un reflector 5.1 porque es multiuso, por así decirlo. Por un lado tiene un lado plateado, por otro lado tiene un lado negro, por otro tiene un lado dorado y por otro tiene un lado blanco. Aparte de eso, la pieza que da consistencia a este reflector es otra pieza blanca, pero translúcida, si os podéis fijar. ¿Veis? Si os fijáis, si yo quito el reflector, ahora podréis observar ese contraste. Ahora podéis observar ese contraste del que estaba hablando. Bien, ¿por qué es tan útil este reflector? Pues precisamente porque no solamente lo vamos a usar para reflejar la luz. La mayoría de las veces yo uso ese reflector como fondo. Si estoy pensando, por ejemplo, en una clave alta, lo que hago es poner la cámara justo donde está la ventana, enfocando hacia atrás. Uso el fondo blanco, todo se ilumina y tengo el mínimo contraste posible. Por otro lado, puedo usar ese mismo reflector por el lado negro, usar una luz lateral, aumentar el contraste y tener una clave baja. O incluso podría tener una especie de silueta usando esta ventana como contraluz y rellenando un poco usando el reflector desde el otro punto de la habitación. Vamos a ver fotografías con su esquema de iluminación de todo esto que estoy hablando. Bueno, pues aquí podéis ver una representación en 3D del esquema de iluminación y los tres tipos de posiciones de cámara que nosotros vamos a usar para jugar con la luz de la ventana. A diferencia del estudio, obviamente, en el estudio podemos mover las luces para obtener un resultado u otro. En este caso, para obtener diferentes resultados, lo que vamos a hacer es que nos vamos a mover nosotros. Y según la posición que cojamos dentro de la habitación, pues tendremos una orientación respecto a la ventana diferente, ¿no? Entonces, ahora mismo aquí lo que estáis viendo es el resultado de cómo interactúan las luces
y demás en el entorno y con el sujeto, ¿vale? Entonces este esquema de iluminación, como podéis ver, aquí tengo un reflector plateado que está en el lado opuesto a la ventana y está iluminando el sujeto. Como podéis ver aquí está rellenando la sombra. Este sería el esquema de iluminación que yo estaba usando en el vídeo. Por ejemplo, si ahora mismo yo cogiese el reflector y lo quitase, como podéis ver, se produce el mismo efecto de contraste que hemos dicho antes. Pero por ejemplo, si yo quisiese aumentar ese contraste, yo podría coger el reflector, usar el lado negro, y como podéis ver ese contraste es mucho más acentuado. ¿Veis? Si yo por ejemplo lo quito, aquí tenemos una sombra, bueno, pues relativamente oscura, pero si cojo el reflector, incluso lo acerco, lo que estoy haciendo es absorber, por así decirlo, o impedir que el reflejo de la luz que se produce en toda la habitación llegue a la cara. Entonces se acentúan todavía más esas sombras. Este sería, por ejemplo, el esquema que yo usaría desde este punto para hacer una clave baja, por ejemplo, que es la que he dicho antes. Las imágenes que estáis viendo ahora mismo en pantalla corresponden a este mismo esquema de iluminación. Pero, por ejemplo, lo que he dicho antes, yo podría usar el reflector como fondo. Y si yo pusiese la cámara justo donde está la ventana, tendría este resultado de aquí. ¿Veis? Obviamente yo tendría que recortar bien la imagen, pero si hiciese un primer plano, por ejemplo, yo podría jugar y tener una luz frontal completamente suave y realizar este retrato. Si por ejemplo, en vez de esto, usase el plateado, tendría otro efecto completamente diferente, ¿vale? Entonces simplemente usando un par de elementos, nosotros podemos obtener resultados completamente distintos siempre y cuando sepamos nosotros manejar la luz. Otro ejemplo sería el de el silueteado o el contraluz, en el que yo tendría que no usar el reflector, y si yo me pusiese en este sitio de aquí, podría usar ese silueteado para hacer un tipo de fotografía. Si por ejemplo me acercase más aquí, podría ver este tipo de iluminaciones. ¿Veis? Que digamos que envuelven un poco al sujeto. Si encima yo usase el reflector, ¿veis? Ya podría estar rellenando esa sombra que he estado perdiendo antes. ¿Veis? El efecto. Bien, pues este tipo de fotografías serían, por ejemplo, las que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Yo muchas veces he usado este esquema de iluminación cuando he querido hacer algo, bueno, pues que me envuelva la luz en el cuerpo o en la cara o cualquier cosa, ¿no? Simplemente no sé, el efecto a lo mejor para estar en un sitio rollo paraíso o en el cielo, o algún tipo de efecto como este. Simplemente pues he colocado este esquema de iluminación, ¿no? Pues, siempre usando los mismos recursos, una ventana, a lo mejor un reflector, incluso sin reflector siquiera, y luego un poquito de edición en el ordenador. En fin, eso es todo. Como podéis comprobar, no hace falta tener una cantidad enorme de equipo ni un presupuesto súper elevado para tener fotografías de gran calidad. Como habéis podido observar, la fotografía se basa en la luz, y si nosotros sabemos controlar esa luz, podemos hacer lo que nosotros queramos. Todo depende de la imaginación y la creatividad que tenga a la hora de controlar esa luz. En fin, espero que haya sido útil, que podáis conseguir fotografías con calidad de estudio en vuestra propia casa. Recordad que podéis seguir mi trabajo en mi página de Facebook o enviarme cualquier duda o proposición que tengáis a través del correo electrónico. En fin, eso es todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.